Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Bien, hoy la sección de En Blanco y Negro, donde ya saben que hablamos de los pioneros del cine mudo, cine clásico, la era dorada del cine en blanco y negro, etc. Bien, pues si en el vídeo de la semana pasada les hablamos en un concepto amplio que es el cine mudo, otro gran concepto del cine, por ejemplo, es una época que se denominó cine negro, y hoy hablamos de qué es el cine negro, cómo surgió, máximos exponentes, actores, actrices, etc. Vamos a verlo. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. El cine negro o film noir es un género cinematográfico que se desarrolló en Estados Unidos entre la década de 1930 y 1950, aunque llegó a su pleno apogeo entre las décadas de 1940 y 1950. Se suele considerar como la primera película de este tipo El halcón maltés de John Huston y protagonizada por Humphrey Bogart y Mary Astor, que se estrenó en 1941. Otra película es El cisne negro, una película del género noir muy conocida. La expresión cine negro del francés film noir fue acuñada por primera vez por el crítico Nino Frank, italiano de padres suizos que realizó su carrera profesional en Francia. Es usada por la crítica cinematográfica para describir un género de definición bastante imprecisa, cuya diferenciación de otros géneros como el cine de gángster o el cine social es solo parcial. Habitualmente las películas caracterizadas como de cine negro giran en torno a hechos delictivos y criminales con un fuerte contenido expresivo y una característica estilización visual. Su construcción formal está cerca del expresionismo, un arte o una corriente muy seguida en esa época tanto en literatura, arte y cine. Se emplea un lenguaje elíptico y metafórico donde se describe la escena caracterizada por una iluminación tenebrosa, lo que se llama claro oscuro, escenas nocturnas con humedad en el ambiente y se juega con el uso de sombras para exaltar la psicología de los personajes. Algunos de estos efectos sean especialmente impactantes en blanco y negro. Al mismo tiempo, la personalidad de los personajes y sus motivaciones son difíciles de establecer, como en los detectives privados, que son normalmente la mayoría protagonistas del género, tales como Sam Spade o Philip Marlowe. Las fronteras entre buenos y malos se difuminan y el héroe acostumbra a ser un antihéroe amenazado por un pasado oscuro. El cine negro presenta una sociedad violenta, cínica y corrupta que amenaza no solo al héroe protagonista de las películas, sino también a otros personajes dentro de un ambiente de pesimismo fatalista. Los finales normalmente son agridulces cuando no presentan incluso el fracaso del protagonista. Otro punto característico del cine negro es la presencia de la femme fatale, la mujer fatal, que aparentemente inofensiva puede conducir a sus víctimas al peligro o a la muerte. Las novelas de Dashiell Hammett y Raymond Chandler, con sus detectives Sam Spade o Philip Marlowe, como he comentado antes, son una de las fuentes habituales de los guiones de este género. Los orígenes del cine negro, como les he comentado antes, vienen del término que acuñó el crítico de cine Nino Frank, el término film noir en francés, el cual este crítico comenzó a utilizarlo en sus artículos sobre películas de Hollywood de los años 40. Estas películas normalmente estaban marcadas por la prohibición, la Gran Depresión y la Guerra Mundial, y solo entraron al mercado europeo después de que ésta terminara. La influencia europea. Los orígenes del cine negro no se encuentran tan solo en el cine, sino que pueden trazarse hasta otros medios artísticos. La iluminación característica de este género, por ejemplo, está fuertemente relacionada con la tradición técnica del claroscuro y el tenebrismo, y su estética, por otro lado, está claramente vinculada al expresionismo alemán de principios del siglo XX, que, como les he comentado antes, comprendía tanto el cine, el teatro, la fotografía, la pintura e incluso la escultura y la arquitectura. La industria de Hollywood estaba floreciendo y
Con la emergencia del régimen nazi, muchos directores alemanes y europeos que formaban parte de este movimiento se exiliaron a Estados Unidos, como Fritz Lang, Robert Siodmak o Michael Curtiz. Estos directores llevaron a Hollywood las nuevas técnicas de iluminación que pretendían ilustrar un estado psicológico y un nuevo modo de acercamiento a la puesta en escena. Así llegaron a realizar algunos de los primeros clásicos del cine negro. Así, por ejemplo, la obra maestra de Fritz Lang, M, el vampiro de Düsseldorf, que es de 1931, es una de las primeras películas de la era del sonido en adaptar esta estética y algunos argumentos característicos del cine negro, como la presentación de un protagonista con rasgos criminales. Hacia 1931, el director Michael Curtiz llevaba ya en Hollywood como 5 años y había llegado a rodar hasta 6 películas por año, algunas como 20.000 años en Sing Sing, El detective privado de la 62, que podrían también clasificarse como del film noir. Los directores relacionados con el movimiento expresionista que trabajaron para uno de los estudios más importantes, que era la Universal Studios, tuvieron gran libertad a la hora de realizar películas de terror como Drácula de 1931, La momia de 1932 y incluso también The Black Cat y alguna otra película también de terror. Sin embargo, la película de terror de la Universal que más se adecua al cine negro es El hombre invisible, dirigida por James Whale y que está rodada por el productor Arthur Edison y Carl Laemmle Jr. También el austríaco Joseph von Sternberg estaba trabajando en Hollywood en aquella época, dirigiendo películas como El expreso de Shanghái o El diablo es una mujer. Estas películas, con su erotismo y su estilo visual barroco, anticipan algunos de los elementos centrales del cine negro. También el éxito de La ley de Lampa, en inglés se llama Underworld, de 1927, de este director, fue responsable del auge de las películas de gángsteres en Hollywood. Y películas como Hampa Dorada, El enemigo público y Scarface demostraron que el público buscaba argumentos criminales y protagonistas de moralidad ambigua. Otra posible influencia cinematográfica del cine negro son el realismo poético francés de los años 30, donde sus características eran una actitud romántica y fatalista, y sus héroes la mayoría eran condenados. Y también el neorrealismo italiano de los años 40. Por ejemplo, la obra de la Warner Bros. Soy un fugitivo de 1932 combina aspectos de ambas corrientes. O incluso La ciudad desnuda de 1948 señaló a los neorrealistas como su fuente principal. 3 años antes, La casa de la calle 92, dirigida por Henry Hathaway, demostró también la influencia paralela de estas corrientes que hemos comentado en este estudio. Digamos que también otra de las películas podrían ser Días sin huella, de Billy Wilder, aunque no se considera exactamente como cine negro, o también Ciudadano Kane, de Orson Welles. La ficción literaria. La fuente primaria para los argumentos de los clásicos del cine negro fueron los thrillers americanos de detectives y crímenes, que se popularizaron en revistas como Black Mask y que se vio liderada por escritores como Dashiell Hammett y James M. Cain. Muchos de los clásicos del cine negro, como El halcón maltés y La llave de cristal, están basadas en novelas de Hammett. Y las obras de Cain sirvieron a su vez como base para Perdición, Alma en suplicio, El cartero siempre llama 2 veces y Ligeramente escarlata, que se adaptó de la novela Love's Lovely Counterfeit. También, una década antes de la época clásica del cine negro, una de las historias de Hammett vio luz en el melodrama Las calles de la ciudad, City Streets. Y otra corriente o otro precursor o alguien que influyó fue el escritor Raymond Chandler, que debutó como novelista con El sueño eterno en 1939, cuya trama fue llevada a la pantalla en 1946. Y así rápidamente se convirtió en el autor más popular de la novela negra. Y hubo varias obras suyas que se llevaron a la pantalla, como Historia de un detective,
El sueño eterno, como he comentado antes, La dama del lago, y también trabajó en guiones de películas como Perdición o La Dalia azul, y también en Pacto siniestro, que también se llamó Extraños en un tren. Y otro autor de novela negra que sirvió como fuente para muchas películas fue W.R. Barnett, cuya primera novela, Little Caesar, el pequeño César, fue llevada al cine convirtiéndose en un éxito por la Warner Bros. Y al año siguiente Barnett fue contratado para escribir el guión de Scarface, mientras que una de sus historias servía como base para El monstruo de la ciudad. Ya durante la época del cine negro, 7 de sus novelas fueron llevadas al cine. Las más conocidas son El último refugio y La jungla de asfalto. Como les he comentado antes, el periodo clásico del cine negro en Estados Unidos abarca los años 40 y 50. Se suele citar como películas de referencia y como primera película del film noir, del cine negro, la que fue El desconocido del tercer piso. Pero también suelen comentar que también Las calles de la ciudad también podría haber sido. Incluso otras de Fritz Lang como Furia y Solo se vive una vez. Sombras del mal de 1958 de Orson Welles suele ser por su parte la última de las películas de este periodo clásico. Sin embargo, existe cierta discrepancia en este aspecto, pues mientras que algunos críticos sostienen que el cine negro es una corriente anclada en un momento y un lugar determinado de la historia y de la producción cinematográfica, como hemos dicho, Hollywood de los años 40 y 50, otros creen que el cine negro no ha cesado, sino que se ha ido adaptando a su estilo visual y narrativo para confluir con los nuevos tiempos y por supuesto con las nuevas técnicas cinematográficas. La mayoría de los críticos, sin embargo, sostienen que las películas realizadas fuera de los límites temporales del cine negro clásico no pueden clasificarse genuinamente como noir, sino como claras alusiones a este género. Bien, pues ya les he introducido un poco en lo que es el cine negro, de los que tienen bastantes películas de las que pueden ver. A mí me gustan bastante pues El halcón maltés, una de las pelis que me gusta bastante, que como es de 1941, del director John Huston. Me gusta La mujer del cuadro de 1944 de Fritz Lang. Y también La Dalia azul de George Marshall del 46, y un par de ellas más, que es Cayo largo de John Huston. Y como última película que les podría recomendar, pues podría ser The Big Head, o en castellano se tradujo Los sobornados de Fritz Lang. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática, y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC, que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro,
y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.